El tema que se va a abordar el día de hoy es el COVID-19. Como sabemos, este fue un tema muy controversial hace aproximadamente 5 años. Los objetivos de esta charla entonces van a ser el conocer la epidemiología, la evolución clínica y los factores de riesgo de COVID-19, además de comprender el papel fundamental que tienen los métodos de imágenes, como lo es la radiografía y la tomografía computarizada, tanto en la detección como en la clasificación y el seguimiento de esta patología. Además, la RX y la TC nos permiten identificar diferentes hallazgos en los diferentes estadios de esta patología. Además de que vamos también a abordar el sistema CORRADS para estandarizar la valoración tomográfica en los casos sospechosos de COVID-19. Bien, como introducción a este tema tenemos el origen de este virus que fue el SARS-CoV-2, que este emergió en Wuhan, China, a finales del 2019. De acuerdo a algunas fuentes, mencionan que este es un virus zoonótico que se transmitió hacia el ser humano. Bueno, no se sabe a ciencia cierta si fue por el consumo de murciélago, pero que en este caso se transmitió de esta manera en el ser humano, que luego, debido a su rápida propagación global, la OMS tuvo que declarar una emergencia sanitaria internacional el 11 de marzo del 2020, ya que este se propagó, perdón, a continentes como Asia, Europa, América, en donde en el Ecuador el primer caso confirmado fue el 29 de febrero del 2020. En este caso se demuestra su rápida propagación a nivel nacional, en el que se confirmaron 30.419 casos confirmados en esa fecha, además de 2.327 personas fallecidas. Ya, con respecto a la transmisión, tenemos que este se va a dar mediante gotículas, aerosoles o fomites. En este caso, las gotículas, cuando una persona infectada las expulsa, ya sea mediante el toser o estornudar. Y pueden estas alcanzar mucosas de otros individuos, ya sea como los ojos, la nariz y la boca, si hay una proximidad menor de 1,80 metros. Bien, también a partir de los aerosoles, ya que esto va a permitir en cambio una transmisión aérea prolongada, ya que el virus puede mantenerse suspendido en el aire durante 3 horas. Los fómites, en este caso, el virus puede mantenerse en superficies contaminadas, ya que puede llegar a sobrevivir de 2 a 3 días, ya dependiendo del tipo de material. En este caso, el contagio se va a ocurrir cuando una persona lleve sus manos hacia la cara. Bien, con respecto a las manifestaciones clínicas, en este caso tenemos tanto los síntomas leves que se van a presentar en el 80% de la población, los síntomas menos frecuentes y los síntomas más graves que se observan en el 20%, ya sea en las complicaciones. En este caso, entre los síntomas leves tenemos la fiebre, la tos, que puede ser tanto seca o con expectoración, y también el malestar general. También la dificultad para respirar, el dolor de cabeza en este caso, lo clasificamos como un síntoma menos frecuente, ya que en este caso, entre los síntomas menos frecuentes tenemos el dolor de cabeza, las náuseas, los vómitos y las diarreas. En cambio, los síntomas más graves que esto se puede llegar a presentar en pacientes inmunodeprimidos o geriátricos, lo que vendría a ser una neumonía, complicaciones respiratorias que ya requieren hospitalización. Con respecto a los factores de riesgo, tenemos la edad avanzada, que tienen en este caso una mayor mortalidad hasta del 20% en pacientes mayores de 80 años. Cabe mencionar que en los hombres el riesgo es mucho más alto que en las mujeres, y entre las comorbilidades en este caso tenemos que las enfermedades crónicas van a estar presentes, como la diabetes, la hipertensión arterial, las cardiopatías, el cáncer, la obesidad y el tabaquismo, que en este caso estas personas pueden estar inmuno eh, deficientes, por decirlo de esta manera, y por lo cual pueden llegar a padecer esta patología. Entre el diagnóstico tenemos que
se realiza mediante la prueba de PCR de transcripción inversa, que esta es muy específica y muy sensible, pero que puede llegarnos a dar falsos negativos en fases tempranas de este virus. Tenemos las técnicas de imagen. Estas van a jugar un papel fundamental tanto en la detección como en la clasificación y en el seguimiento de esta patología. Tenemos la radiografía, que esta es una de las técnicas más accesibles, pero que puede llegar a tener una baja sensibilidad en periodos tempranos de esta patología. También la superposición de estructuras que no nos permiten una visualización de las lesiones pulmonares en este caso. La tomosintesis es una técnica mucho más sensible que la radiografía, ya que en un solo escaneo nos va a permitir múltiples imágenes y múltiples proyecciones, además de que reduce la superposición de estructuras y nos permite de esta manera una mejor visualización de las lesiones. La TC, que es una de las técnicas más sensibles y se utiliza para detectar lesiones pulmonares más específicas y también en pacientes un poco más complicados. La PTC, aunque no es de primera línea, nos permite observar una alta concentración, una alta captación metabólica en áreas inflamatorias y ganglios. Cabe mencionar, como les digo, no es una primera línea, pero sí se llegaba a utilizar en pacientes asintomáticos o inmunocomprometidos. Y por último, el ultrasonido, que en este caso es una prueba portátil, rápida y sin irradiación, que es útil en pacientes en UCI. Continuamos con los hallazgos radiológicos. En este caso, tenemos que el consenso de Fleischner en abril de 2020 recomienda el uso de la radiografía en casos confirmados con empeoramiento respiratorio o para la clasificación de pacientes con una clínica moderada o grave, especialmente en sistemas con recursos limitados. Las proyecciones en este caso que se van a utilizar en la radiografía es la anterior y la lateral. Entre los hallazgos más frecuentes que tenemos son las opacidades en vidrio deslustrado y las consolidaciones redondeadas. La distribución por lo común van a ser periféricas, bilaterales o con un predominio en los lóbulos inferiores. Cabe mencionar que los hallazgos pueden ser normales en fases tempranas, pero no se va a excluir el diagnóstico si no se realiza una prueba de PCR. A continuación podemos observar en la siguiente imagen una RX de tórax en una proyección póstero anterior con una técnica adecuada en la cual podemos observar opacidades de vidrio dislustrado tanto en el hemitórax derecho como en el hemitórax izquierdo. Estas opacidades de vidrio dislustrado, por lo general, como podemos observar, se van a encontrar en el campo pulmonar inferior derecho como en el campo pulmonar inferior izquierdo. Ya. Los hallazgos radiológicos en pacientes con sospecha de COVID-19 se han dividido en 4 categorías. En primer lugar, tenemos la radiografía normal, que puede presentarse en fases iniciales o en casos leves. Una radiografía estándar de tórax no va a excluir el diagnóstico de COVID-19, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Es poco probable que se encuentre una radiografía normal en una enfermedad moderada o grave. Y cabe mencionar que hasta el 80% de las hospitalizaciones pueden llegar a presentar alteraciones radiológicas, en algún momento. A continuación tenemos la siguiente imagen que es una RX de tórax con una proyección posterior anterior con una adecuada técnica en la cual no se observa ningún hallazgo patológico. Bien, a continuación tenemos entonces los hallazgos típicos. Estas van a incluir un patrón reticular, opacidades en vidrio deslustrado y consolidaciones, con una morfología redondeada y una distribución multifocal parchada. La distribución de estos hallazgos pueden ser tanto bilaterales, periféricos o con un predominio en los campos pulmonares inferiores. Aquí tenemos en la imagen A a una paciente de 57 años a la que se le realizó una radiografía
póstero anterior, en la cual se puede observar un patrón intersticial reticular que tiene una distribución tanto periférica como bilateral en ambos hemitórax, tanto en el hemitórax derecho, como podemos observar aquí, y en el hemitórax izquierdo. Bien, bien 3 días después de realizada esta radiografía y con una prueba positiva de PCR para SARS-CoV-2, se le realiza una nueva radiografía. En este caso, a pesar de que la RX no se encuentre con una adecuada inspiración, se puede observar en este caso, opacidades, en este caso tanto que tienen una distribución de igual manera bilaterales y periférica, tanto en los hemitórax derechos, tanto en el hemitórax derecho como en el hemitórax izquierdo. Bien, con respecto a los hallazgos típicos, tenemos que estos van a incluir la consolidación lobar, los nódulos o las masas pulmonares, el patrón miliar, la cavitación y el derrame pleural, que se describen en el 3% de los pacientes. Cabe mencionar que tanto la cavitación y el derrame pleural puede estar presente tanto en pacientes con estadios más avanzados de esta patología. En la imagen B, que corresponde a un paciente de 27 años con una prueba de PCR positiva para SARS-CoV-2, se observa, em, se observa en este caso infiltraciones bilaterales en ambos campos pulmonares inferiores, tanto del campo pulmonar inferior derecho como en el campo pulmonar inferior izquierdo. A continuación, en la imagen C podemos observar que, bueno, esta es una radiografía con una proyección lateral del mismo paciente en la cual podemos observar que el ángulo o el seno costo diafragmático se encuentra ocupado por una pequeña cantidad de líquido, lo que demuestra que existe un derrame pleural. Bien, con respecto a continuación tenemos algunos casos clínicos. En este caso tenemos a un varón de 57 años que presenta disnea y tiene una prueba positiva de PCR para, para SARS-CoV-2. En este caso vamos a observar radiopacidades periféricas bilaterales en ambos campos pulmonares, tanto superior, medio como inferior, tanto del hemitórax derecho como del hemitórax izquierdo. También tenemos acá en cambio un varón de 45 años que presenta de igual manera disnea y COVID-19 confirmada por una prueba de PCR. En la radiografía, que esta es una radiografía antero-posterior, en la que podemos observar múltiples áreas de consolidación, tanto en el hemitórax derecho como en el hemitórax izquierdo. Bien, en este caso se va a observar también que existen dos catéteres venosos centrales, uno subclavio, que podemos observar aquí en el hemitórax derecho, y uno yugular que podemos observar a nivel del hemitórax izquierdo. Y también una sonda nasogástrica que se puede observar en esta ubicación. A continuación tenemos los métodos de graduación de la gravedad pulmonar en pacientes con COVID-19. En primer lugar tenemos el método de graduación sugerido por Borghesi. En este caso se realizan se trazan, perdón, dos líneas horizontales, una línea horizontal superior que va a pasar por el borde inferior del callado de la aorta y otra línea horizontal inferior que va a pasar por el borde inferior de la vena pulmonar inferior derecha. Bien, en este caso vamos a dividir el tórax en 6 cuadrantes. En este caso, en el cuadrante A, B, C, D, E y F. A cada cuadrante se le va a asignar un puntaje de acuerdo al hallazgo radiológico que este tenga, ¿no? En este caso, si el puntaje, bueno, el puntaje será 0 si no hay un hallazgo. 1, si hay un infiltrado intersticial. 2, si hay infiltrado intersticial, más un infiltrado alveolar leve. Y 3, si hay un infiltrado intersticial, más un infiltrado alveolar predominante. Como en este caso, en este ejemplo, podemos observar en el cuadrante A, se observa
un infiltrado intersticial más un infiltrado alveolar leve. Por lo tanto, se le va a apuntar con 2. En cambio, el B, tanto el B como el C, van a observarse que los hallazgos que podemos observar en este caso, tanto en el B como en el C, es que un infiltrado tanto intersticial como alveolar predominante, por lo cual se va a puntuar con 3, 3, 3, ¿ya? Y tanto en el D como en el E y en el F se va a observar un infiltrado tanto intersticial y alveolar predominante. Por lo tanto, se le va a apuntar tanto al D con 3, al E con 3 y al F con 3. En este caso, entonces, vamos a tener una puntuación de 17 sobre 18, ¿ya? A continuación tenemos el método de graduación utilizado por Scaling, en el cual se va a dividir al tórax en 4 cuadrantes por una línea vertical por encima de la columna vertebral y una horizontal por debajo del bronquio principal izquierdo. En este caso, cada cuadrante se le va a puntuar de acuerdo al porcentaje de afectación del parénquima pulmonar. En este caso, en el cuadrante superior derecho, vemos que la afectación del parénquima va a ser moderada, por lo tanto se le va a puntuar con un 1. Mientras que en el cuadrante inferior se va a observar que la afectación del parénquima va a ser mayor del 50%, como podemos observar aquí, esta radioopacidad. En este caso se va a puntuar con un 2. En el cuadrante superior izquierdo, en cambio, se puede observar la afectación, en este caso es más moderada, como podemos observar aquí, es un poco más moderada, entonces, por lo tanto, se le va a puntuar con un 1. Y en el cuadrante inferior izquierdo, se le va a puntuar de igual manera con un 1. En este caso, la puntuación va a ser de 5 sobre 8. A continuación tenemos la tomosintesis. En este caso tenemos un hombre de 52 años, médico de familia, de profesión. Presenta una historia de 10 días de tos y mialgias con una prueba positiva para COVID-19. En este caso, en la imagen A, que es una radiografía posterior-anterior, se puede observar una opacidad periférica bien delimitada en el hemitórax izquierdo. En la imagen B, que es una radiografía en una proyección lateral que no se evidencia ningún hallazgo, imagen C podemos observar una amplia opacidad que se encuentra en la región anterior del hemitórax izquierdo. Mientras que en la imagen D, que es una RX también posterior anterior, en la cual se observa opacidades bilaterales en la región suprailiar izquierda y en la región del lóbulo inferior derecho. En la imagen E, en cambio, se observa una opacidad redondeada, bien delimitada, en la región retrocardíaca. Y en la imagen F tenemos una tomografía una tomografía de tórax con una reconstrucción en sagital con una opacidad redondeada periférica del lóbulo inferior izquierdo, que podemos observar aquí. Bien, con respecto a la tomografía computarizada, esta tiene una alta sensibilidad, es útil para detectar la enfermedad, aunque tiene una baja especificidad, ya que tanto los hallazgos que se pueden encontrar en la tomografía computarizada pueden encontrarse en otras infecciones que pueden ser no causadas por COVID-19, sino por algunos otros patógenos, ya sean por bacterias como los típicos que son en este caso estreptococos, haemophilus, moraxella, entre otros. Es una enfermedad es una herramienta muy válida en casos sospechosos o confirmatorios. No se reemplaza la PCR con esta técnica, pero como un dato interesante, en China sí se utiliza como prueba para la detección, perdón, como una prueba para el diagnóstico de COVID-19. Su uso va a depender del contexto clínico y de los recursos disponibles. Se recomienda el uso de la tomografía computarizada sin contraste intravenoso y en una fase inspiratoria profunda.
Bien, la tomografía computarizada, de acuerdo a la Sociedad Norteamericana de Radiología, se ha sugerido cuatro categorías para reportar la TC de tórax de COVID-19. En este caso tenemos la categoría de apariencia típica. En este caso los hallazgos van a ser muy comunes y típicos para el COVID-19, como es el caso de, por ejemplo, de las opacidades de vidrio ilustrado, el patrón empedrado también, que lo vamos a ver más adelante. La apariencia indeterminada, en este caso, se refiere a aquellos hallazgos que se pueden encontrar en una TC de un paciente con COVID, que puede ser idéntica a un paciente con una TC que en este caso puede tener otro tipo de infección. La apariencia típica, en este caso, son hallazgos raros que no son característicos de la neumonía por COVID-19, como en este caso puede ser un derrame pleural, un neumomediastino, un halo invertido. Y el negativo por neumonía, pues en este caso no hay hallazgos para neumonía de COVID-19. Bien, con respecto a los hallazgos tomográficos típicos, tenemos algo, los más frecuentes son las opacidades en vidrio deslumbrado, que estos pueden tener una distribución ya sea bilateral, subpleural, periférica, el patrón de tipo empedrado con engrosamiento intralobular, las consolidaciones del espacio aéreo, el engrosamiento broncovascular en la lesión y las bronquiectasias por tracción. En este caso, que podemos observar en esta imagen, que corresponde a un hombre de 60 años que ingresó a urgencias con tos y dolor abdominal. En este caso, vamos a tener una TC de tórax con un corte axial, con una ventana pulmonar en la cual vamos a observar opacidades en vidrio ilustrado que tienen una morfología ovalada con bordes poco irregulares que se encuentran, que tienen una distribución bilateral, que se encuentran en una región posterior, tanto del lóbulo inferior, del lóbulo inferior derecho como del lóbulo inferior izquierdo, que podemos observar en este caso. Bien, a continuación tenemos otro hallazgo típico que en este caso les traje aquí un video en el cual podemos observar, en este caso vamos a observar las opacidades en vidrio deslustrado con engrosamiento de los septos interlobulares que podemos observar aquí. ¿Ya? Tenemos otros hallazgos tomográficos típicos, en este caso podemos observar en esta TC de tórax con corte axial en una ventana pulmonar, las opacidades de vidrio de ilustrado, más engrosamiento septal, lo que da lugar al patrón en vidrio empedrado, con una distribución bilateral, como podemos observar aquí. En este caso, el lóbulo inferior derecho se encuentra más afectado que el lóbulo inferior izquierdo. Este patrón empedrado se va a localizar en una región posterior subpleural del del lóbulo inferior derecho, al igual que del lóbulo inferior izquierdo. Bien, acá en cambio en la siguiente imagen, que es que podemos observar, aquí en este caso, podemos observar que un patrón reticular en ambos pulmones. En este caso, el más afectado es el pulmón derecho, el cual se observa una pérdida de volumen adicional y por lo tanto también se observa una bronquiectasia por tracción, que sugiere un problema más crónico en este caso. Tenemos algunos hallazgos indeterminados, en los cuales pueden presentarse consolidaciones u opacidades en vidrio de ilustrados parcheadas, no periféricas. Estas pueden encontrarse
a nivel central o peribroncovascular. La distribución por lo general es unilateral, más frecuente en los lóbulos superiores. Y también la presencia de fibrosis en vidrio deslustrado, adenopatías y derrame pleural. En este caso tenemos una TC de igual manera, es una TC de tórax con un corte axial, con una ventana pulmonar. En este caso vamos a observar estas consolidaciones, vamos a observar algunas consolidaciones y opacidades de vidrio dislustrado. En este caso, las opacidades de vidrio dislustrado van a dar lugar a la formación de parches que podemos observar aquí. Tanto estas van a tener una distribución bilateral que va a estar afectando de igual manera la región posterior del lóbulo superior derecho. De igual manera, acá que podemos observar que tienen una mayor distribución hacia la periferia, que va a estar de igual manera afectando al pulmón izquierdo. En cambio, tenemos los hallazgos tomográficos atípicos, en el cual podemos observar a continuación algunos de estos que van a ser las cavitaciones, calcificación, nódulos sólidos bien definidos o masas bronquiolitis, que es el patrón en el árbol en brote, las consolidaciones focales, opacidades de vidrio deslustrado, difusas de distribución peribroncovascular, los cambios fibróticos en panal de abeja y bronquiectasias por tracción y el signo del halo invertido. En este caso podemos observar que una TC de tórax en la cual podemos observar unas consolidaciones bilaterales que están afectando la región posterior del lóbulo superior, tanto del lóbulo superior derecho como del lóbulo superior izquierdo. Bien. En este caso, en cambio, aquí tenemos otro hallazgo atípico. Podemos observar eh, en esta TC, que es una TC de tórax con un corte axial, con una ventana pulmonar en donde se puede observar el patrón en el árbol en brote, en donde podemos observar una dilatación de los bronquios que da esta característica atípica de de esta patología. Bien, aquí podemos observarlo de mejor manera. También se aprecia áreas de nódulos centrolobulares como un patrón de ramificación lineal, que es lo mismo lo que le estamos observando aquí. Aquí también tenemos otros tipos de hallazgos tomográficos atípicos, que es el signo del halo inverso. En este caso podemos observar aquí una TC de tórax con una reconstrucción coronal en donde podemos observar una opacidad en vidrio dilustrado que en su centro va a tener una consolidación, lo que va a dar este signo del halo inverso. También cabe mencionar que el pulmón derecho se va a encontrar asimétrico con respecto al pulmón izquierdo. A continuación, en la siguiente imagen, es del mismo paciente, en la cual se puede observar de igual manera esta opacidad en vidrio ilustrado y en su centro una consolidación que es característica de este signo del halo inverso. Tenemos el caso de una mujer de 50 años que presenta fiebre y tos. En la TC, en la imagen A, podemos observar una consolidación con vidrio delustrado, que podemos observar acá. De igual manera, en la imagen B se observa una consolidación nodular con más vidrio deslustrado, más la presencia de vidrio deslustrado, ¿ya? Aquí también tenemos otros hallazgos tomográficos atípicos. En este caso es un hombre de 88 años que ingresa por urgencias con tos, fiebre y disney. En este caso tenemos una TC de tórax con una TC de tórax con un corte axial, con una ventana pulmonar en donde eh, podemos observar este derrame pleural que tiene una distribución bilateral y de igual manera acá es una TC de tórax con una reconstrucción sagital en donde podemos observar de igual manera la extensión de este derrame pleural.
A continuación tenemos los hallazgos de la TC según el estadio evolutivo de la infección. En este caso tenemos la fase precoz que va de 0 a 4 días. En este caso va a haber una mayor predominación de vidrio ilustrado con opacidades plenas del parénquima. Afectación ya sea uni, bilateral o multifocal. También la morfología a veces puede ser redondeada. La TC puede ser normal hasta en el 50% de los casos durante los 2 primeros días. En este caso vamos a ver la evolución de neumonía de COVID-19 en una mujer de 56 años. En este caso, como podemos observar, lo que les había mencionado anteriormente, en este caso tenemos una TC de tórax con un corte axial, con una ventana pulmonar, en donde se va a observar este predominio de vidrio ilustrado, que podemos observar aquí, que va a tener una distribución bilateral y también la presencia de una consolidación que podemos observar aquí. Bien, dos de progresión de 5 a 8 días, podemos observar de igual manera el vidrio ilustrado que se vuelve más extenso y bilateral, la afectación multilobular y difusa y la aparición de consolidaciones y patrón empedrado. En este caso podemos observar en esta TC de tórax con un corte axial, de igual manera en una ventana pulmonar, en donde el vidrio ilustrado se ha extendido mayormente en el pulmón derecho, que este está avanzando a, a un patrón empedrado, que tiene una evolución a un patrón empedrado, como podemos observar. De igual manera, este va a tener una distribución bilateral que podemos observar aquí en el pulmón izquierdo, que de igual manera va a progresar a un patrón empedrado. En la fase 3 tenemos la fase de pico de 9 a 13 días. En este caso, en la fase 3 tenemos la fase de pico de 9 a 13 días, en la cual se va a observar un broncograma aéreo, que podemos observarlo, el patrón empedrado de igual manera, y el signo del halo invertido, que podemos observar las opacidades en vidrio ilustrado con una consolidación central, que esto es característico del halo invertido. De igual manera, su distribución va a ser bilateral, como podemos observar, que va a estar afectando también al pulmón izquierdo. La fase de resolución mayor de 14 días comienza con la reabsorción de consolidaciones. En este caso, en algunos casos puede observarse persistencia de opacidades en vidrio ilustrado, como podemos observar en esta TC. Cabe mencionar que la fase de resolución es asincrónica, es decir, que en algunas regiones puede observarse esta reabsorción, mientras que en otras regiones puede observarse una mayor progresión de esta enfermedad. A continuación tenemos la escala de Corrad, que nos permite una clasificación radiológica de la sospecha de COVID-19. Esta fue propuesta por la Sociedad Holandesa de Radiología. Se le aplica en las TCs de tórax sin contraste para pacientes con síntomas moderados a graves. El CORRAD se evalúa 7 categorías, que va desde el riesgo muy bajo hasta la infección probada con la prueba de PCR positiva para SARS-CoV-2. En este caso vamos a ir viendo cada una de estas categorías. Como en este caso tenemos el CORRAD 0, que es no interpretable, ya que los hallazgos de la TC son técnicamente insuficientes para asignarle una puntuación. Mientras que en la CORRADS 1, que es de riesgo muy bajo, que ya lo habíamos mencionado, en este caso los hallazgos de la TC son normales o son de alguna patología no infecciosa, como la insuficiencia cardíaca congestiva, las neoplasias, entre otras. El CORRADS 2, en cambio, que es el riesgo bajo, tenemos hallazgos en TC que son típicos para otra infección, pero no para el COVID-19. Por ejemplo, la bronquiolitis, las bronquiectasias, eh, el árbol en brote y la tuberculosis. Tenemos entonces el CORRADS 3, que es un riesgo indeterminado. En este caso, existen características compatibles de COVID-19, es decir, que tanto los hallazgos de TC que de un paciente con COVID-19 puede llegarse a presentar en otras patologías, como por ejemplo las opacidades en vidrio ilustrado, unifocal, la neumonía lobar.
El diagnóstico no se puede excluir, ¿ya? Con respecto al CORADS 4, en cambio, este va a tener ya un riesgo alto. Ya hay, en los hallazgos en TC muestran una sospecha para COVID-19. En este caso, los hallazgos tanto pueden ser típicos como atípicos. En este caso, tenemos, por ejemplo, el vidrio deslustrado unilateral, las consolidaciones multifocales, sin ningún otro hallazgo típico, ¿no? También tenemos los hallazgos sospechosos de COVID-19 en enfermedades pulmonares subyacentes. Y el CORAD 5, que es del riesgo muy alto, y en este caso se observan ya hallazgos típicos del COVID-19, que ya son los que habíamos mencionado anteriormente, que es el vidrio, las opacidades en vidrio deslustrado, el patrón de empedrado, entre otras más, que son las más frecuentes, ¿no? Las consolidaciones. Ya, y por último, el CORAD 6, que es la infección probada por la prueba de la PCR, que es positiva para SARS-CoV-2. Tenemos la PTC con 18-fluorodesoxiglucosa, que esta, como les había mencionado, no es muy utilizada para el seguimiento como para la clasificación de esta patología, sino esta más se utiliza ya en casos más especiales, como en pacientes inmunodeprimidos. En este caso tenemos la de que esta prueba va a permitir una detección de la inflamación activa mediante la captación de glucosa. También se ha observado la alta captación pulmonar y ganglionar en etapas precoces con esta técnica. Para la detección de infección, incluso en pacientes asintomáticos, también se puede llegar a utilizar. Tiene un valor potencial en la detección precoz, en la evaluación en pacientes inmunosuprimidos y en diagnósticos incidentales, como es el caso que vamos a ver a continuación. En este caso, uno, que es de un paciente con linfoma de células B en remisión. En este caso se puede observar una hipercaptación pulmonar en la imagen A, que corresponde a la MIP, que es la proyección de máxima intensidad. Lo mismo se va a poder observar en la PET, que es la imagen B, en donde se va a observar una hipercaptación en el parénquima pulmonar. En la imagen C, que esta corresponde a una TC, se observan múltiples consolidaciones, al igual que se observan opacidades en vidrio deslustrado, que se encuentra en una distribución bilateral, y en la imagen D, que vamos a observar la hipercaptación, en este caso de algunas zonas que nos van a indicar que a estas zonas van a estar inflamadas o infectadas, que podemos observar aquí, ¿ya? Acá tenemos otro paciente con síndrome de George con tratamiento de rituximab, que presenta fiebre persistente y una TC con afectación del pulmón bilateral. Se le realizó 3 pruebas de PCR nasofaringeas, las cuales las 3 salieron negativas, por lo que aún así tenía una alta sospecha de COVID-19. Un mes después, se realiza una PET-TC, en donde la imagen MIR, podemos observar, muestra una captación intensa en ambos pulmones. En este caso, se confirma la afectación pulmonar al realizar cortes axiales en TC y en la PET-TC, que podemos observar aquí. En la TC podemos observar la presencia de consolidaciones en el lóbulo inferior derecho, y podemos también observar las opacidades de vidrio deslustrado. De igual manera, en la PTC, esta coloración que podemos observar media rojiza amarillenta, de igual manera, van a ser zonas de hipercaptación, que nos van a indicar zonas de inflamadas, de infectadas del parénquima pulmonar. Al final se le realizó una broncoaspiración. Posteriormente se le confirmó COVID-19 por PCR, indicándole que era una infección persistente.
Por último, tenemos el ultrasonido, que es útil para el diagnóstico y el seguimiento en pacientes con COVID-19. Entre sus principales ventajas es que este es portátil, sin radiación, seguro y de bajo costo. En este caso, podemos observar una línea horizontal hiperecogénica que corresponde a la línea pleural. En la zona subpleural podemos encontrar áreas hiperecogénicas que van, hiperecogénicas irregulares, como podemos observar, que van a corresponder al broncograma aéreo. Este broncograma aéreo se encuentra dentro de una consolidación. Estos hallazgos van a indicar que el parénquima pulmonar ha perdido su contenido aéreo, que ha sido reemplazado por material sólido o líquido. Acá en esta segunda imagen podemos de igual manera observar una línea horizontal hiperecogénica correspondiente a la línea pleural, que de esta línea van a emerger líneas verticales que podemos observar aquí. Estas líneas verticales llamadas líneas B coalescentes nos van a indicar que va a existir tanto un engrosamiento como una acumulación de líquido en el intersticio pulmonar. Eso fue todo acerca de este tema que fue la verdad muy interesante. Espero les haya gustado. Muchas gracias.